Bienvenidos amigos de Perú 21, esta es la entrevista dominical. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Carlos Basombrío, ex ministro del Interior. Con el señor Basombrío vamos a analizar los temas que hemos venido publicando en Perú 21 referidos a esta crisis que hay en la Policía Nacional del Perú. Señor Basombrío, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. No, muchísimas gracias. Señor Basombrío, en el 2016, cuando usted era ministro del Interior, se fundó la DIVIAC, ¿no? La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. ¿Cuál fue la necesidad en ese momento de fundar o de crear una división como esta? Bueno, partíamos del principio de que debíamos fortalecer las unidades de investigación de élite de la policía a partir del hecho de que habían surgido en el contexto de la ley de crimen organizado una serie de delitos que había que investigar ya no como tales solamente, sino como manifestaciones de crimen organizado, y que para eso había una serie de posibilidades técnicas, del uso de una serie de nuevas figuras normativas, etcétera, pero que requerían de una unidad policial muy de élite, una unidad policial que estuviese claramente libre de toda sospecha de corrupción, de filtración, que recibiera muy escrupulosamente los dineros de inteligencia y los invirtiera bien, y que hiciera trabajos en el marco de esta ley contra el crimen organizado que no duran menos de 2 meses, 3 meses, 6 meses incluso. Entonces es una apuesta de un gran esfuerzo que otras unidades por su labor cotidiana no podían usar o había que complementarlo. La DIVIAC empezó a dar resultados pronto, de ahí nace el nombre de los mega operativos, que son resultados de operaciones que en una noche con hasta 1000 policías de acuerdo a los lugares, que incluso ellos mismos no sabían dónde iban, los enteraban en el momento en que los encargados de DIVIAC les avisaban dónde estaban, y se intervenía pues en un montón de sitios, lugares. Hicimos muchísimos mega operativos y creo que fue un modelo de trabajo extraordinariamente importante. La apuesta era hacer crecer la DIVIAC significativamente a lo largo de los años, cosa que no sucedió lamentablemente, y también de ir dotando a otras unidades policiales de este tipo de trabajo de élite que requiere una policía moderna como la peruana. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es una desgracia para el país y para la policía, porque se está en la práctica desmantelando, quitándole recursos, quitándole personal a la unidad de policía de élite que ha dado los mejores resultados. Y ojo, acá hay que mencionar que en el campo de los delitos que están cubiertos por la ley de crimen organizado está el de corrupción, y que muchos de los grandes casos de corrupción que se han descubierto han tenido la DIVIAC como protagonista. Ahí vienen muchos resentimientos, pues, muchas investigaciones de gente poderosa que ahora quiere que eso no continúe. Claro, En señor los Basombrío, dinámicos del centro, sí. los cuellos blancos del puerto y muchísimas otras investigaciones de lavado de activos, por ejemplo, que ustedes han mostrado en el diario, que se ha sacado a la capitana de la investigación de un poderoso congresista de la República. Claro que sí. Entonces, lo que está haciendo el director o el comandante general Gallardo es una barbaridad, pero que no creo que sea por fruto de desconocimiento, sino creo que es una decisión muy peligrosa que compromete al Ejecutivo, por supuesto, porque este general tiene una relación particular con el presidente de la República, pasando por encima del ministro, y compromete también a gente de otros sectores que no sabemos cómo están obteniendo Claro. favores policiales, algo que nunca debería ocurrir y nunca habría ocurrido en un contexto en que la DIVIAC fuera respetada y fuera apoyada. Pero estas decisiones del general, del comandante general
Gallardo, el jefe de la policía, son gratuitas, es por simple lealtad hacia el superior, que es el señor Pedro Castillo, presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, o cree que hay algo más detrás, algo que no nos estamos dando cuenta? No lo sabemos, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Gallardo sabe perfectamente qué es la DIAC. Gallardo sabe perfectamente qué investigaciones está haciendo. Gallardo sabe perfectamente del costo para el país de paralizar esas inversiones y del triunfo de la corrupción, por ejemplo, o de otras manifestaciones de crimen organizado, si eso termina por consolidarse. Entonces, si alguien se lo está ordenando o insinuando, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el ministro le ha explicado al presidente lo que significa la DIAC y el presidente no ha apoyado al ministro. Eso lo sabemos a ciencia cierta, eso es lo que sí sabemos. Claro, lo que dice el ministro del Interior, Avelino Guillén, es que le ha hecho saber al presidente, vamos, que Gallardo está haciendo mal las cosas, prácticamente le ha dicho eso. Pero el presidente Pedro Castillo no ha reaccionado hasta el momento, o sea, él no ha tomado hasta ahora una posición. No se sabe si defiende al general, si Castillo defiende al general Gallardo o defiende a su ministro del Interior. ¿A quién cree que va a terminar defendiendo Pedro Castillo? A ver, bueno, no es casual que el presidente Castillo actúe de esa manera. Recuerden que es un hombre que toma indecisiones, no toma decisiones. No es el primer caso y no será el último en el que una crisis que pudo arreglarse rápidamente se va creciendo y luego se pudre, causa un daño mayor al país y al gobierno por las indecisiones del presidente Castillo. A ver, esta crisis viene desde la etapa de los pases al retiro. Estamos hablando ya de 2 meses atrás. El general Gallardo, por ejemplo, quería pasar a Óscar Arriola, el general jefe de la DIRCOTE, al retiro. Es muy sospechoso que habiendo un gobierno que tiene tan malos pergaminos en relación, vínculos con diferentes formas de estas organizaciones terroristas, tantos juicios, sospechas, justo quieran pasar al jefe de la DIRCOTE, que es uno de los que mejor conoce sobre eso. Y ahí vino una pelea fuerte que en algunos casos el Guillén logró imponer su opinión, pero lo cierto es que el presidente no le ha dado la confianza a su ministro. Creo, si no me equivoco, son como 10 reuniones que ha tenido solo con el director general. Las puede tener, por supuesto, pero lo que correcto es que si uno nombra a un ministro para manejar un sector, confíe en su ministro y salvo excepciones tenga que él ver los temas del sector, porque si no el presidente tendría que ser omnipotente y estar en todos sitios a la vez para poder atender todos los ministerios. Los ministerios son a cargo de personas de tu confianza y por eso los apoya. Guillén ha aceptado esta realidad. Personalmente yo hubiera renunciado hace mucho tiempo, porque me parece si no confía en el ministro, que busque otro y bien no tendría por qué asumir los pasivos de estar planteando, rogando prácticamente al presidente para que la división sea desmantelada, para que se caigan otros cambios, no sé. Eso es una relación insostenible, ¿no? No hay ninguna institución del mundo que pueda funcionar. 2 cabezas están peleándose cuando hay nación del segundo respecto al primero. Eso es una situación insostenible y los 3 son responsables de esa situación. Y mientras tanto, ¿cómo está el ánimo de la policía? ¿Cómo están los ánimos de los directores actuales que no saben dónde van a estar en los próximos meses porque todavía no se han oficializado los cambios policiales? Me imagino que usted puede... Y eso además usted tiene que tomar en cuenta que esto es un efecto en cascada. Normalmente los generales, cuando son a su posición, piden coroneles, piden comandantes, piden mayores, con los cuales saben trabajar y conocen que son de su confianza. Para tratar de los casos se les concede eso cuando es posible. Hay un fenómeno en cascada de generales que no saben a trabajar, e incluso generales que no saben si va a haber un cargo para ellos, porque como han ascendido a más generales
de los para general que existen. Es lo mismo que en una empresa haya 17 gerencias y hayan contratado 25 gerentes. Hay 8 que están colgados. Eso es lo que está sucediendo también ahora. Entonces la policía, en un momento de mucha dificultad para manejar la crisis de seguridad ciudadana, tiene a su ministro enfrentado con el director general. Tiene al director general enfrentado con el subdirector general. Tiene al presidente que no termina de decidirse por uno u otro y en la práctica confianza a Guillén. Tiene al ministro del Interior sujeto a una interpelación por el nombramiento de 14 prefectos del FENATEC. Tiene un ministro histórico como el MOADEF. Entonces, es una situación en la cual ninguno está pensando en la seguridad ciudadana, porque no se puede organizar un trabajo de esa manera, y todos los que están en los cargos importantes en la práctica hoy son interinos, y son interinos en doble sentido, porque no saben si van a continuar en esos cargos, si los van a cambiar, y esta gente además, hay que decirlo, tiene familias, hijos que poner en el colegio si los cambian de ciudad. En fin, es un problema bastante complicado en muchos sentidos, que como ustedes comprenderán, no le gusta nada a la institución policial. ¿A quién le va a gustar estar pasando por una situación de esa naturaleza, ¿no? Entonces, es un problema, además, que tiene tantos meses. O sea, no estamos hablando de el viernes lo estamos discutiendo, es un problema que tiene meses, claro, y que, como digo, ha ido creciendo y se está agravando cada día. Sí, claro que sí. Ya que, señor Basombrío, ya que tocaba usted el tema de los prefectos, en una entrevista que ha dado este fin de semana, el señor Pedro Castillo, le preguntan sobre el CONARE. Una pregunta que él haya dado una respuesta novedosa, ¿no? Una respuesta que él nunca había dado. Él termina aceptando que fue parte del CONARE. Sin embargo, para el Pedro Castillo, CONARE no es Movadef. Una precisión ahí. Es imposible que no acepte, está documentado en todos los videos, filmaciones y fotos en las que él estaba detrás de la banderola del CONARE, Comisión Nacional de Reconstrucción del SUTE, promovido por el MOADEF. Lo que es impresionante es que responda que no sabía lo que era el MOADEF. O sea, no sabía qué era el MOADEF, este señor. ¿En qué país vivía? En Australia. Trabajando con ellos encima. Es impresionante, eso es impresionante lo que dijo, y eso es lo que más me ha impresionado. Y en general en esa entrevista me parece que lo más llamativo es que Castillo es lo que es, ¿no? No hay más, se esfuerzan a obtener respuestas serias, concretas, y todas las respuestas son genéricas, del tipo el pueblo va a hacerlo, cosas pues que ya a estas alturas no puede estar un presidente diciendo generalidades, cosas claro, que repitiendo como si eso fuera una respuesta consistente. Entonces, la entrevista es muy decepcionante en ese sentido también, ¿no? O sea, no hay ningún cambio en la actitud o mejor dicho, no hay nada más Castillo que lo que había antes. O sea, ha ratificado lo que es y que lo que puede en entrevistas es virtualmente nada. No hay una discusión de políticas que él pueda proponer. No tiene una respuesta sobre ninguno de los temas importantes del país. Todas las respuestas es: yo soy pobre, nací en el campo y por eso me quieren dañar. Y eso es mentira. Yo creo que eso no es cierto. Preferiría decir, yo creo que nada le vendría mejor al país que una persona de origen humilde, campesino, pudiese gobernar un país y demostrar magníficamente rodeándose de gente competente. Eso es una visión totalmente una coartada, digamos, en este momento, para tratar de esconder las deficiencias enormes de su gobierno, que no solo son por su desconocimiento, sino también por mala práctica, ¿no? Los sucesos que conocemos de corrupción, que son bien complicados, nos dan cuenta de que no es solo desconocimiento. ¿Y qué le avisora, señor Basombrío? A ver si me está escuchando. Sí. ¿Qué le avisora, señor Basombrío, para este 2022 al gobierno de Pedro Castillo? A ver, algunas reflexiones. Yo creo que hay cambios sustantivos respecto al 2021 que quisiera unir. El primero es que
todo el proyecto ultra radical que estaba detrás de este gobierno y de sus aliados, etcétera, empezaba con el cambio de la Asamblea Constituyente y tratar de convertirnos en un país más de la órbita del ALBA, de Cuba, de Nicaragua, etcétera. Eso se ha caído. Y se ha caído no porque no era cierto, se ha caído porque sus protagonistas se han demostrado incompetentes incluso para solucionar pequeños problemas y tomar pequeñas decisiones. Han perdido el apoyo ciudadano que tuvieron en gran medida y están muy marcados por temas de corrupción. Nadie, situación así, y un Congreso que claramente está en contra de ellos y que les paga estas cosas. Entonces, se ha caído ese proyecto, digamos. Yo creo que esa es una... O sea, estamos ante un gobierno mediocre, corrupción, incapaz de tomar las menores decisiones y que con ello le hace mucho daño al país. Pero el proyecto bolivariano, si ustedes quieren, si alguna vez pudo darse, ya no. Eso ya no. Y ya no también porque la Asamblea no va a haber referéndum. Primero porque la Constitución lo prohíbe taxativamente. Yo soy de los que piensa que la ley que ha dado el Congreso es innecesaria, es redundante. Así lo ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones también. Sé que era innecesaria. ¿Por qué es tan evidente que no se puede de otra manera que el jurado lo ha ratificado de esa manera? Y ahora el Congreso va a insistir en la ley que, yo insisto, es innecesaria, pero para que no quede duda, la Constitución se tiene que aplicar. No nos gusta esta Constitución. Necesitaba como que un candado Entonces adicional, eso se ha acabado. La otra cosa... ¿Ah? Se necesitaba un candado adicional a ese punto que por ahí podría abrirse. Es una forma de verlo para evitar que quieran, por interpretación, tratar de generar una situación conflictiva. Pero también el otro cambio es respecto a la capacidad de Castillo de solucionar la crisis política que tuvo en diciembre. Recuerden que Castillo estaba en una situación muy, muy difícil cuando el intento de vacancia, y trató de convocar a distintas fuerzas políticas, gremios empresariales, periodistas, etcétera, y a todos dándole a entender que él iba a hacer un nuevo gabinete con otro perfil. No pudo hacerlo. No pudo hacerlo, o no sabe cómo hacerlo, o la gente no ha querido vincularse a él. Lo cierto es que sigue con la misma gente, muchos de ellos cuestionados, muchos de ellos quemados, por decirlo de alguna forma coloquial, y no puede hacerlo. Y la tercera cosa que ha cambiado es que ya no puede hablar de anticorrupción después del pasaje Saraceta, después de lo ocurrido con el contrato del puente Tarata 3 y después lo más grave de todo con los contratos de Petroperú. Entonces son cosas que lo complican demasiado, que nunca va a dar una explicación al respecto y que están avanzando día a día. No hay día en que algún diario, incluyéndolos a ustedes, publique novedades importantes sobre la evolución de estos casos. Y yo creo que esto va a marcar también la agenda política, ¿no? Entonces yo veo un gobierno mucho más débil que el que había el año pasado, y sin saber muy bien qué hacer. Yo creo que el señor Castillo no tiene mucha idea de lo que quiere hacer todavía. Ser un hombre que hable bien, trabaje para el pueblo, esa es una frase, ¿no? Hay que trabajar para el pueblo, tiene que concretarse en políticas, programas, acciones, cosa que no ocurre, salvo alguna excepción valiosa como lo que es la vacunación. Pero para eso hubiéramos cambiado no de gobierno, sino de ministro de Salud. Solo mantener el Ministerio de Salud y punto. Claro. ¿No? Señor Basombrío, y ante un gobierno que se ve débil, ¿qué papel usted ve o cómo evalúa el comportamiento del Congreso de la República? A ver, yo creo que este Congreso, no es mejor que los anteriores. Tienen claro temas macro como el tema de la Asamblea Constituyente y los riesgos que eso le trae al país, y no pasarían esas propuestas. Pero cada vez más hay indicios de que están detrás de agendas poco santas, digamos. Creo que el caso de lo que quieren retroceder en los avances referidos
a la SUNEDU y con un clarísimo ilegales, las universidades que no fueron certificadas para poder seguir cuando no han reunido las condiciones. También con frente a las reformas tímidas que se habían empezado en el transporte y la tolerancia con el mundo ilegal dentro del transporte, y otros temas que coinciden peligrosamente con el Ejecutivo. Agrémosle las nuevas oportunidades para la minería ilegal, que sabemos el espantoso daño que le hace al medio ambiente, ya que estamos ahora en el momento Repsol, digamos, con esta terrible derrame que ha ocurrido en nuestro mar. La minería ilegal hace eso todos los días, sin excepción alguna. Le han dado más plazo para que puedan actuar. Entonces me parece que hay una cierta comunidad de intereses, quizás con acuerdos tácitos, quizás explícitos, para retroceder en los temas que nos dan institucionalidad y un poco de modernidad al país para el beneficio de la ciudadanía. Entonces, creo que el Congreso también es una institución que nos ha decepcionado, pero como ya estamos tan decepcionados de los congresos desde hace tanto tiempo, el impacto es fundamentalmente el que tiene la decepción con el Ejecutivo, que es el que toma o no toma y hace o no hace las decisiones cotidianas, ¿no? Yo creo que eso va a seguir siendo el tenor de fondo, la exigencia en un Ejecutivo para que haga cosas concretas en servicio de la población, y un presidente con todas las limitaciones que hemos visto, que va a ser el problema principal, ¿no? Claro que sí. Bien, señor Basombrío, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Les agradezco por la entrevista, disculpe por las dificultades técnicas que yo he tenido. Hasta luego. Todo bien, muchísimas gracias, hasta luego. Bien, fue Carlos Basombrío, exministro del Interior, con quien hemos analizado varios temas, entre ellos el tema de la Policía Nacional del Perú, y por supuesto Carlos Basombrío ha hecho una reflexión acerca del gobierno, de cómo viene llevando el gobierno el señor presidente de la República, Pedro Castillo. Si usted quiere ver esta entrevista, por supuesto que lo puede hacer en nuestro canal de YouTube, y para eso lo invito a suscribirse. Aquí abajo hay una campanita de notificaciones y también hay un botón que dice suscribirse. Haga clic ahí y usted podrá informarse cada vez que Perú 21 TV tenga nueva programación. Pues bien, nosotros nos conectamos en una próxima oportunidad. No olvide de comprar su diario Perú 21 este domingo. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.